¿Qué tal, mis queridos amigos de Aló Psicólogo? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema importante, el tema del abuso sexual. Es un tema que tiene que ver, pues, con la sexualidad, con la genitalidad de las personas, pero en realidad es un tema mucho más amplio, ¿no? Es un tema que no solamente tiene que ver con lo genital, no solamente tiene que ver con lo sexual, va mucho más que eso, puede tener con lo afectivo, inclusive pues es un tema que tiene ahora también unas consecuencias penales, podríamos decir judiciales, jurídicas. Así que, queridos amigos, el día de hoy vamos a hablar del abuso sexual. Vamos a esperar que algunas personas se vayan conectando. Vamos a hablar, sí, del abuso sexual. Estoy aquí con mi celular, pero vamos a ver también de que... Bueno, me van avisando, por favor, si se me escucha bien. Veo que varias personas ya se están conectando, pero necesitaría que algunos amigos también me digan si se escucha o no se escucha. Vamos a hablar del abuso sexual. Les quiero contar que, bueno, yo soy psicólogo clínico, Humberto del Castillo Drago. Soy psicólogo clínico. Yo hice toda mi carrera aquí en Medellín, Colombia, el pregrado y la maestría en la Universidad del Norte de Barranquilla. El centro Arete, ¿qué cosa significa Arete? Arete significa virtud, autoposesión, maestría personal, ¿no? Entonces, somos un centro de psicología que parte de esa mirada integral del ser humano. O sea, nuestras bases obviamente están en la antropología cristiana, católica. Pero no es que nosotros incluyamos el tema religioso como tal. Nos basamos, es como decir que los pilares, las columnas del centro de T es esa mirada integral del ser humano. Obviamente nuestra intervención son con herramientas psicológicas. Por eso es que en el centro de T nosotros tenemos un enfoque que se llama la psicoterapia de la reconciliación. Justamente a los amigos que son psicólogos les queremos contar que el 15 de febrero vamos a empezar con una nueva corte del diplomado virtual psicoterapia de la reconciliación. Muy bien, queridos amigos, entonces vamos a hablar del abuso sexual. Vamos a dejar 5 segundos, queridos amigos, para que todos en este momento compartan este video en sus muros. 5 segundos. Vamos a hacer 5 minutos de silencio para que ustedes puedan compartir este video en sus muros del fanpage. Muy bien, esperamos entonces que todos hayan podido compartir el video, porque de esa manera pues llegamos a más personas, llegamos a más gente nos puede escuchar sobre este importante tema del abuso sexual. Es un tema absolutamente vigente, más común de lo que uno cree, y que en muchos casos deja consecuencias funestas en la vida de las personas, pero podríamos decir concretamente en la afectividad de las personas, incluyendo el estado de ánimo, afecta la sexualidad, la genitalidad de las víctimas de abuso sexual. Hoy en día se conoce también este concepto como agresión o violencia sexual, ¿no? Son sinónimos. Abuso, agresión o violencia sexual. Una agresión sexual o abuso se refiere a cualquier contacto sexual no deseado. Ahí tenemos un tema muy importante. Agresión sexual o abuso
se refiere a cualquier contacto sexual genital no deseado. Sucede cuando alguien te fuerza o presiona, ¿no es cierto?, sea física o emocionalmente, o podemos hablar también, cuando hablamos de la presión estamos hablando de la seducción, ¿no? A veces te convencen, ¿no? Entonces sucede cuando alguien te fuerza o presiona, sea física o emocionalmente, a que hagas alguna cosa de índole sexual genital. La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual o abuso sexual o agresión sexual de la siguiente manera. Escuchen por favor. Es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Vamos a repetir entonces lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre el tema del abuso, agresión o violencia sexual. Es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. La violencia o abuso sexual ocurre cuando alguien te fuerza o también te manipula, ¿no? Te seduce, ¿no? Te convence, ¿no? Una persona fuerza, manipula, convence, seduce, ¿no? O manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada o sin su consentimiento. Las razones por las cuales no hay consentimiento pueden ser el miedo, la edad, una enfermedad, una discapacidad y o la influencia del alcohol u otras formas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Vayan, queridos amigos, vayan preparando sus preguntas. Es que aquí, me van a perdonar, pero hay una amiga que quiere entrar. Y esta pobre muchachita hace tiempo está que quiere entrar y no lo logra. Entonces vamos a ver qué pasa. Un enlace, me disculpan que interrumpí un poquito, pero yo creo que con eso ya, si después de eso no entra, bueno, ya. Muy bien. Muy bien, entonces vayan preparando sus preguntas. Voy a repetir, la agresión, violencia o abuso sexual le puede ocurrir a cualquiera. Aquellos que abusan sexualmente pueden ser personas conocidas, miembros de la familia o desconocidos. Sabemos, según las estadísticas, queridos amigos, el 80% de los abusadores están dentro de la familia. Hacen parte el padrastro, el hijastro, el primo, el tío, el cuñado, el abuelo, ¿no? Entonces, ese es un tema muy vigente. Les quiero contar, queridos amigos, que el día de hoy no hemos preparado infografía para esto. Creíamos que era un tema delicado como para ponerlo en una infografía, así que en este momento, el día de hoy, solamente va el en vivo, ¿no? Entonces eso, el abuso sexual hace referencia a todo acto llevado a cabo por una o varias personas y que supongan la limitación de la libertad sexual de otras u otras sin que estas últimas consientan o puedan tener capacidad para consentir. Como abuso que es, requiere que la parte atacante haga uso de alguna característica, ¿no? Normalmente usan el poder, digamos, de una persona que te lleva 5 años, 8 años, 10 años, alguien que ejerce, digamos, una autoridad,
¿no? Hemos visto muchos casos lamentables en la iglesia, pero no solamente en la iglesia, hemos visto en colegios, en escuelas, profesores, entrenadores, etcétera, ¿no? Y hay mucha gente que no denuncia tampoco, ¿no? Entonces el abusador emplea la manipulación, el engaño, sorpresa o incluso coacción para conseguir sus objetivos, ¿no? Obviamente con niños la situación para el abusador, para el perpetrador, entre comillas, es más fácil por la fragilidad, por la ingenuidad pues, de un niño, ¿no? Entonces, el abuso, la agresión sexual o la violencia sexual son múltiples actos, ¿no? Tales como, por ejemplo, toqueteos, masturbaciones, acoso, obligar a alguien a observar la realización de actos de índole sexual o forzar a la víctima a mostrar su cuerpo, valiéndose de una posición de superioridad, ¿no? El más típico, digamos, el que uno encuentra, digamos, de manera más común son la de el tocar a la otra persona o hacer que te toquen, ¿no? Lo que se dice coloquialmente como los toqueteos, ¿no? Algunas parafilias, y de eso podríamos hablar, no sé si Sandra Joana me puedes hacer acordar escribiéndome a mi WhatsApp para que no me olvide, de que incluya en un aló psicólogo el tema de las parafilias, porque es un tema muy importante. Algunas parafilias, como el frotismo o el exhibicionismo, se podrían considerar como tal. Sabemos que hay en muchos países de Europa se está promoviendo las parafilias, ¿no? ¿Qué cosa es la parafilia? Así brevemente, la parafilia es encontrar la excitación sexual fuera del acto sexual, ¿no? Pero lo podemos desarrollar en otro momento. También se incluye como abuso sexual el hecho de realizar actividades forzadas o en contra de la voluntad de la parte afectada, aun cuando haya accedido a mantener relaciones sexuales voluntariamente. Entonces, hasta ahí la definición o las nociones fundamentales de lo que es el abuso sexual, la agresión sexual, ¿no? La violencia sexual. No sé, queridos amigos, si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Algún comentario? Vayan por favor escribiéndolos. Escríbanlos por favor y yo voy a seguir desarrollando algunos temas. También les quiero pedir, como no vamos a hacer infografía, resumen de esto, si alguien quiere saber un poco más del tema y no quiere preguntarlo por acá, bueno, me puede escribir a mi WhatsApp. Ahí hemos puesto mi WhatsApp y mi correo. Y les pido también que compartan este video para que llegue a otras personas en este momento. ¿Cuál es la diferencia, queridos amigos, entre el abuso, agresión sexual y la violación? Se entiende por violación la realización del coito o acto sexual llevado a cabo mediante la fuerza o intimidación, no consintiendo una de las partes implicadas o no disponiendo de los medios para ser capaz de consentir. Por ejemplo, una persona que la drogan, ¿no? O una persona que está alterada en su conciencia, ¿no? Además, el concepto de violación supone la existencia de penetración, pudiendo ser pues esto vaginal, bucal, anal, ¿no? Entonces, la violación es cuando hay una penetración, es cuando hay un coito, como ya hemos dicho, mediante la fuerza, ¿no? Mediante la violencia, ¿no? Aquí no, cuando hay violación no se habla de convencimiento, ¿no? De seducción, ni nada de eso. En los dos primeros no es necesario para ello que la parte agresora utilice los genitales, ¿no? Siendo también violación cuando se penetra con otras partes del cuerpo o incluso objetos. Por lo general, la violación se produce mediante el uso de la violencia, siendo un acto de agresión sexual en la que se produce contacto físico.
El objetivo del atacante puede ser múltiple, no precisando que sea el de obtener gratificación sexual. De hecho, a menudo el agresor busca satisfacer su necesidad de poder independientemente, empleando el sexo como elemento de dominación de la víctima. Queridos amigos, este elemento es muy importante porque muchas veces se ha hablado de que lo que está atrás del abuso sexual es el abuso de poder, ¿no? Ese es un dato muy importante, ¿no? La principal diferencia entre abuso y violación es la presencia o ausencia de violencia física o intimidación, entendiendo violencia física como acciones orientadas a impedir los movimientos de la otra persona o a provocar dolor y heridas. En el abuso sexual no se emplea necesariamente la fuerza o la violencia física para someter a la persona abusada, mientras que en la violación sí. Repetimos, en el abuso sexual no se emplea necesariamente la fuerza o la violencia física para someter a la persona abusada, aunque pueda aparecer en algunos casos. Por ejemplo, se puede emplear la persuasión o el desconocimiento de lo que está ocurriendo. Es lo que ocurre en gran parte de los casos de abuso sexual infantil o inclusive a discapacitados. Sin embargo, en el caso de la violación como agresión sexual, que es por lo general, se emplea el uso de la fuerza, la intimidación o el uso de sustancias que ponen a la víctima en situación de vulnerabilidad, ¿no? Algo que ya mencionábamos, pero estamos reiterando porque hay gente que recién se conecta, gente a la cual no le quedó claro, ¿no? Entonces ahorita vamos a redondear esta idea y vamos a dar paso a las preguntas. Además de que aparezca o no violencia, una de las principales características de la violación es que en ella aparece necesariamente la penetración, como ya decíamos, o también como se le llama el acceso carnal, sea con partes del cuerpo u objetos, forzada o inducida en contra de la voluntad de la parte agredida, ¿no? En el caso entonces del abuso sexual, digamos, es bien diferente, ¿no? Porque lo que decíamos del abuso sexual, para los amigos que recién se están conectando, es que cualquier contacto sexual no deseado, ¿no? Y que la violencia o el abuso sexual o la agresión sexual es cuando se nos manipula, ¿no? Ese es un elemento importante. Muy bien, queridos amigos, quiero saber qué preguntas hay hasta este momento. Ya son 8:17 y es el momento de las preguntas. Acuérdense, queridos amigos, que estamos en Aló Psicólogo. Necesitamos sus preguntas, sus comentarios para seguir hablando del tema. Voy a hacer un momento de silencio esperando sus comentarios y preguntas sobre este tema del abuso sexual, de la agresión sexual. Y hemos ido mirando cuál es la diferencia entre abuso sexual y violación, porque hay mucha gente que lo confunde, que no lo tiene claro. No hay ninguna pregunta. Ana Rueda, Sandra, Maruja no tienen ninguna pregunta sobre este tema. Los veo muy calladitos. Dicen que cuando no se pregunta nada, no se habla nada, es porque o han entendido todo o no han entendido nada. Entonces quisiera saber si están entendiendo, qué comentarios, qué preguntas, ¿no? Este es un tema muy complejo. Hay gente que llega a terapia y que ni siquiera se ha dado cuenta que ha sido abusada sexualmente, porque hay gente que no tiene claro qué cosa es el abuso. Y como veíamos en un momento, por ejemplo, el tocar las partes, el mirar pornografía, el tema de la masturbación, todo esto puede ser en el contexto de un abuso sexual. La persona normalmente te tiene que llevar 5 o más años de diferencia para que se considere abuso sexual. Muy bien, preguntas o comentarios.
Los quiero invitar, hoy día estamos 8, ¿no es cierto? El martes 16, eh, el martes 16 vamos a tener una charla sobre dependencia emocional, así que ahora vamos a poner ahí, no sé si ya se enteraron, no sé si ya se inscribieron. El martes 16 a las 8 de la noche, charla Psicología en casa sobre la dependencia emocional, lo voy a dar yo. Para las personas, por favor pongamos ahí el enlace. También les quiero contar que la psicóloga Laura Gómez, una psicóloga que ya tiene varios años en el Centro RT, ella está más orientada hacia la psicología organizacional, aunque trabaja también atendiendo personas. Tiene un taller para ustedes muy interesante que ella le ha llamado GPS para aprender a planear. Son 2 horas, ¿no? Entonces las personas que están interesadas van a encontrar esa propaganda aquí también en el fanpage del psicólogo Humberto del Castillo Drago o en el fanpage del Centro Arete. Así que en este momento les van a poner aquí la propaganda para que se puedan inscribir en Psicología en Casa, ¿ya? El martes 16 de febrero, y ahora les van a poner también lo de Laura Gómez, que está muy interesante. Aquí nos están preguntando, ¿cómo ayudar a una persona que fue violada? Bueno, hablemos de abuso o de violación. Definamos eso. Acuérdense, métanse en la cabeza, no es lo mismo abuso que violación. Entonces una persona, una persona que, hablemos de abuso en general, de agresión sexual, normalmente si es niño, estos niños en muchos casos, por ejemplo, comienzan a tocarse sus partes íntimas, se aíslan un poco, de pronto se vuelven más introvertidos, comienzan, digamos, con el tema de la promiscuidad sexual, algunos comienzan a masturbarse, ¿no? Entonces yo creo que un padre de familia, una madre de familia, una abuela tiene que tener mucho diálogo, tiene que hacer constantemente una educación en la sexualidad de las personas, tiene que ganarse mucho la confianza del niño o de la niña, ¿no? Pero el aislamiento, la introversión son algunas claves importantes, que se vaya como hipersexualizando, ¿no? Y también una recomendación, sobre todo con niños, los cuidadores tienen que estar muy al tanto, todo el tiempo al tanto de quién está alrededor de sus hijos, ¿no? A veces lo han abusado un abuelo, un padrastro, un primo, gente muy cercana. Entonces, esto que nos lleva a decir que claro, que como es gente muy cercana de la familia, uno confía, ¿no? Y uno baja la guardia, ¿no? Entonces hay que tomar eso en cuenta. Bueno, ¿qué otras preguntas hay? Bueno, aquí ya les han puesto las personas que están interesadas en lo de dependencia emocional para que se puedan inscribir, y las personas que están interesadas también para el taller GPS. GPS es este sábado y tiene costo, ¿no? El sábado 13 de 10 a 12. La charla, que es concretamente sobre dependencia emocional, dura 1 hora, va a ser el martes 16 a las 8 de la noche. Lo vamos a pasar por YouTube, pero necesitamos que se inscriban, es con preinscripción. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a seguir para ir cerrando este tema. En los abusos sexuales, sin embargo, no es necesario que exista penetración, como ya lo dijimos. Como ya hemos dicho, se considera como tal acto que coarte la libertad sexual mediante medios que no son la violencia física, no siendo imprescindible para ello necesario que exista un contacto físico entre ambas personas, o que si se
si se lleve a cabo con la intención de consumar el acto sexual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se pueden mantener relaciones sexuales y que sean consideradas abuso si lo que media no es la violencia, sino la manipulación o el aprovechamiento de la superioridad, ¿no? del poder, como mencionamos, de un profesor, ¿no? De un entrenador, un director espiritual, alguien que ejerza poder, ¿no? El abuso sexual o la violación pueden afectar la vida física, psicológica, espiritual y social de una persona. Cuando el abuso ocurre durante la niñez y dentro del contexto familiar, los daños normalmente son más profundos y severos. Si el agresor tiene una relación afectiva con la víctima, las consecuencias son mucho más duraderas. Algunas de las consecuencias del abuso sexual o violación pueden ser trastornos de identidad sexual, depresión, ansiedad, intentos de suicidio, baja autoestima o baja valoración personal. A veces hay fobias sexuales, problemas sociales y aislamientos. Ante tales consecuencias, se considera importante acudir a un psicólogo clínico, no puede ser cualquier psicólogo, de manera que pueda brindar el acompañamiento necesario y profesional que la persona requiera. ¿Por qué, queridos amigos? Porque el abuso sexual o la violación configuran una herida afectiva, ¿no? Y ese es un tema complejo. La Academia Psiquiátrica Americana para Niños y Adolescentes señala que cuando los abusos sexuales ocurren en la familia, el niño puede tenerle miedo a la ira, los celos o la venganza de otros miembros de la familia. O quizás puede temer a que la familia se desintegre si se descubre el secreto. Un abusador normalmente amenaza al niño, le dice: no le digas nada a tu mamá, a tu papá, porque voy a matar a tu papá, porque te voy a pegar, o porque te van a decir que, es mentira, ¿no? El niño que es víctima de abuso sexual prolongado desarrolla generalmente una incorrecta valoración de sí mismo. Ojo, porque ahí estaban preguntando algunas claves, ¿no? La baja autoestima, la baja de valoración personal, ¿no? Eso es importante. Tiene la sensación de que no vale nada y adquiere una perspectiva anormal de la sexualidad. Ahí hay otro elemento importante también, sobre todo cuando hay abusos con niños. Además, el niño puede volverse muy retraído, lo que ya decíamos, ¿no? Perder la confianza en todos los adultos e inclusive a veces llegan a considerar el suicidio, ¿no? Gente muy introvertida, muy aislada, niños con ideaciones suicidas. Algunos menores que han sufrido abusos sexuales tienen dificultad para establecer relaciones con otras personas, a menos que estas relaciones tengan una base sexual. Muchos de los que han sufrido abusos sexuales se convierten en adultos que abusan de otros niños. Esa es una teoría, aunque no necesariamente. O sea, no es que todos los abusados van a ser abusadores, pero en algunos casos sí, ¿no? Otros se entregan de pronto a la prostitución o pueden tener otros problemas serios cuando lleguen adultos, ¿no? Un buen número de varones que fueron violados o maltratados sexualmente en su infancia pueden desarrollar atracción por el mismo sexo, pueden desarrollar una cierta confusión con respecto a su identidad masculina. Al igual que otras víctimas de violación, ¿no es cierto?, o de abuso sexual, piensan de alguna manera causaron el abuso, y durante la adolescencia su relación con las mujeres, por ejemplo, está mermada por la vergüenza, ¿no? O está marcada por la vergüenza y por la creencia de que ninguna chica podría amarles si conociera sus experiencias sexuales, ¿no? Entonces miren qué interesante es esto. Bueno, de este tema ustedes saben que en Aló Psicólogo pues tratamos de dar algunas ideas, de generar un diálogo, de generar una información que es fundamental. Obviamente pues
no llegamos a desarrollar todo porque no es una charla de 1 o 2 horas, una clase de 3 horas, un taller. Son algunas ideas muy importantes para que ustedes conozcan, para que otros se enteren y sepan qué hacer. Bueno, ¿qué preguntas tienen hasta ahí? Ujú. ¿Qué comentarios tienen? ¿Qué preguntas? ¿No tienen ninguna pregunta, ningún comentario? Bueno, entonces ya saben, algunos estaban preguntando cómo detectar el aislamiento, el retraimiento, la baja autoestima, a veces ya la iniciación en el autoerotismo, mmm, la persona como que se va hipersexuando, ¿no? Porque el niño sobre todo ha sido abierto a un mundo más erótico, más sensual, ¿no? Entonces eso es importante. Muy bien, queridos amigos, no sé si tienen alguna pregunta más, algún comentario. Vamos a mirar, digamos, a ver qué tenemos para el próximo Aló Psicólogo. Los contenidos. Sí, porque acuérdense, queridos amigos, que Aló Psicólogo son todos los lunes y los jueves a las 8 de la noche y más o menos dura una media hora. Bueno, muy bien, el 11 de febrero vamos a seguir hablando del tema de la afectividad, vamos a hablar de las vivencias de la afectividad, de las expresiones de la afectividad. El 15 de febrero vamos a hablar de la aceptación personal, ¿no? Estos temas son importantes porque nosotros no todo el tiempo pues tenemos que estar hablando solamente de patologías, de enfermedades, de trastornos. Bueno, en este caso el abuso sexual sí es un tema complejo y genera muchas dificultades en las personas que han sido abusadas sexualmente. Había que abordarlo de todas maneras. Pero, por ejemplo, hablaremos de las expresiones o vivencias de la afectividad, la aceptación personal, diferencia entre emociones y sentimientos. Bueno, pero para no irme más allá, el 11, vivencias o expresiones de la afectividad. Y el 15 de febrero, la aceptación personal. Ese es un tema muy bonito y muy vigente también, muy importante para ser felices. Muy bien, queridos amigos, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. En todo caso, ya saben que me lo pueden dejar ahí, escribirlo, o si no, me escriben al WhatsApp. Muy bien, feliz noche. Chao, chao, chao. Cuídense mucho.